pasando más específicamente a la cuestión de las preferencias. Un defecto claro del argumento de Holcomb, como ya debería ser evidente, es su excesiva concentración en los incentivos y su casi completo descuido de las preferencias. Holcomb adopta con naturalidad el vicio de suponer que las preferencias son fijas y concluye con demasiada facilidad que el Estado es inevitable, en razón únicamente a los incentivos. Se coloca en la perspectiva del corto plazo del consumidor, a quien solo le interesa maximizar su utilidad inmediata. Dado que para muchas personas la anarquía implicaría estar dispuestas a renunciar a beneficios directos que el estatismo les proporciona, no se puede esperar realistamente que quieran desmantelar el Estado por completo. Holcomb dice entonces, como si dijera, ¿no? Si todas las personas quieren al Estado de alguna forma, conformémonos con disminuirlo. Pero esta objeción, que es una objeción de falta de realismo político, puede aplicarse también al propio proyecto de Holcomb de Estado mínimo. Después de todo, querer abolir el 95% del gobierno que sufrimos actualmente solo es marginalmente más realista que querer abolir el 100%. Además, suponer que las preferencias son fijas es ridículo. Es un rasgo distintivo de la escuela austríaca frente a otras escuelas de pensamiento económico, el enfatizar el rol que cumplen las ideas en el largo plazo. Las ideas son lo más importante simplemente porque el presente es el resultado de decisiones tomadas en algún momento del pasado distante y cuyas consecuencias experimentamos hoy. Es cierto que las preferencias de la gente son difíciles de modificar, pero esto no nos autoriza a desestimar su rol. Stringham y Hummel, que es otro autor, Hummel, en un paper reciente han destacado, el paper se llama, tiene un título bastante, si una economía pura de mercado es tan buena, ¿por qué no existe? Tratan de responder a eso. Han destacado el resultado que el cambio de preferencias ha tenido sobre el sistema político en los últimos siglos. De este modo señalan como hace 500 años se podría haber arguido que la democracia era imposible y la monarquía inevitable. Señalan también cómo la esclavitud fue abolida a pesar de que estuvo naturalizada por siglos. Incluso señalan casos donde dicha abolición tuvo lugar a pesar de traer un importante rédito económico a la comunidad que la practicaba. Asimismo, destacan el hecho de que ninguna teoría ética contemporánea sería siquiera considerada como digna de atención si en su centro no se encontrase una noción de igualdad claramente articulada, sea cual sea ese tipo de igualdad. Por el contrario, en la Edad Media, cuando se creía en el derecho divino de los reyes, la noción de igualdad era tan extraña tanto como el anarcocapitalismo es extraño para nuestros estatistas contemporáneos. Todos estos ejemplos muestran cómo las preferencias de las personas pueden cambiar de modo muy radical, abriendo una ventana de optimismo a la posibilidad de realización de una anarquía ordenada. Una última observación, después voy a los corolarios, la cual extrañamente no ha sido destacada por estos autores y que puede servir para reforzar el optimismo. Si es cierto que las preferencias políticas se modifican tras periodos muy dilatados de tiempo, entonces el caso para el anarquismo pesimista, llamémoslo de Holcomb, para el pesimismo anarquista, digamos, de Holcomb, se deshace tan pronto notamos la siguiente cuestión. La preferencia por el anarcocapitalismo es de muy reciente aparición en la historia de las ideas. Puede datarse con precisión el nacimiento del anarcocapitalismo con el ensayo de 1849 de Gustave de Molinari de la producción de la sécurité, en la que por primera vez aparece defendida la idea de agencias de policía compitiendo en un mercado libre. Pero Molinari, hacia el final de su vida, parece haberse retractado de su posición y retornado a la idea de un gobierno monopólico. Esto ya vivió mucho tiempo, hacia 1906, tuvo 50 años, 60 años para pensar el tema, parece. Por otro lado, durante el siglo XIX en Estados Unidos, los anarquistas individualistas como Lysander Spooner y Benjamin Tucker sostenían algunas posiciones que dificultan su colocación en el campo pro-mercado. En realidad, la consolidación del anarcocapitalismo como doctrina y por lo tanto como opción política claramente definida a ser tomada en cuenta no llega antes de Murray Rothbard y sus seguidores libertarios en los años 1960 y 1970. No debe extrañarnos pues que una doctrina con tan solo algunas décadas de haberse consolidado no se haya concretado todavía, mucho más una doctrina tan radical como lo es el anarquismo de mercado. Ahora quisiera referirme tan solo a un corolario del argumento de Holcomb. Es el costo de oportunidad que tiene ser anarquista, según él dice. En relación con su pesimismo, uno de los corolarios que Holcomb pretende extraer de su argumento es que ser anarcocapitalista posee un elevado costo de oportunidad. La idea es que defender la anarquía desvía un esfuerzo considerable que podría dedicarse a otras actividades de las cuales se podría esperar con más realismo que sirvieran para limitar y disminuir el alcance del gobierno. Este argumento es distinto del que ya consideramos de acusar al anarquista de falta de realismo político por sus ideas generales. Esta objeción dice algo así como: ¿por qué en vez de escribir papers anarquistas no dedicas tu atención a defender otro tipo de doctrinas y medidas específicas menos grandilocuentes,
las cuales puedan traer un mayor rédito político práctico para la libertad. Lo que este argumento sugiere no es que sea muy poco realista la doctrina anarquista en sí, sino que es irrealista proponerla, defenderla y profundizarla, hasta tanto no sea una opción pragmática clara. En otros términos, Holcomb estaría llamando a una conciliación entre los defensores del gobierno limitado y los anarquistas. Lo hace de una manera, hay que decirlo, muy poco cortés. Es como nuevamente si dijera, no discutamos más estas cosas, no escribamos más sobre ellas, pospongámoslas hasta el día en que realmente nos veamos forzados a escoger entre ambas alternativas. Hasta que ese día no se vislumbre en el horizonte, trabajemos juntos para reducir el alcance del gobierno. Este corolario del argumento de Holcomb es extraño. Después de todo, las mismas objeciones pueden aplicarse contra Holcomb por intentar refutar al anarquista. En sus propios términos, no veo cómo embarcarse en un debate académico sobre la imposibilidad de la anarquía puede valer el costo de la oportunidad de dedicarse a otras actividades más redituables políticamente para promover la libertad. Para ser consistente con su idea, Holcomb debería hacer lo que la mayoría de los filósofos políticos actuales hacen con el anarcocapitalismo, ignorarlo por completo. Por lo menos, debería ignorar a aquellos que pretenden discutir su argumento y no involucrarse en sucesivas réplicas, como de hecho hizo con Lyson Stringham y con Walter Block. Si ser anarquista no vale su costo de oportunidad, entonces refutar al anarquista tampoco puede valerlo. Si el anarquismo es innecesariamente divisivo del movimiento libertario, parte integral de reconocer que el debate no es importante es mantener el silencio respecto de estos temas. Argumentar contra el anarquismo, como hace Holcomb, es continuar fomentando la división. Pero además el argumento no funciona. Lo que hace es exagerar la naturaleza de la noción de costo de oportunidad para este caso particular. A veces el costo de oportunidad de realizar una actividad excluye de un modo bastante tajante la realización de otra. Por ejemplo, no es posible nadar en una piscina mientras simultáneamente se toca el violín. Análogamente, es muy difícil ser un medallista olímpico de natación y simultáneamente desarrollar las aptitudes de un violinista de renombre mundial. Sin embargo, con otras actividades el costo de oportunidad es más flexible. Es perfectamente posible mantener una postura de fondo anarquista mientras simultáneamente se apoyan cambios institucionales que, si bien podrían implicar un compromiso temporal con dicha postura, no por eso son incompatibles con la misma. Es perfectamente posible, por ejemplo, leer una ponencia en un congreso defendiendo el anarcocapitalismo mientras se viste una remera con el eslogan Ron Paul Revolution, promulgando abiertamente que se apoya al movimiento libertario de imitación al gobierno más inspirador y consecuente que existe en la actualidad, y esto no a pesar de, sino por ser anarquista. Algunos desafíos teóricos y termino. Finalmente, tampoco creo, como Holcomb piensa, que el asunto carezca de importancia práctica incluso hoy en día. De hecho, un anarquista tan coherente como Walter Block también parece sugerir esto. Respecto al debate entre anarquistas y abogados del Estado mínimo, Block dice, cito, muchos hemos acordado que este debate, excepto como un asunto de curiosidad intelectual, no tendrá ninguna relevancia práctica hasta aquel feliz día cuando los gobiernos presentes se reduzcan hasta, digamos, un 5% de su tamaño de influencia presente. Fin de la cita. Sin embargo, creo que el debate posee relevancia práctica hoy respecto a algunos desafíos teóricos hechos por parte de pensadores no libertarios, a los que, según me parece, solo el anarquista puede responder con eficacia. Veamos un buen ejemplo de este tipo de desafíos. En Estados Unidos se llama al 15 de abril Tax Day porque comúnmente es el último día para entregar la declaración anual de Income Tax Returns a la DGI de allá. En un artículo publicado el 14 de abril, el intelectual de la corte, Cass Sunstein, ha sugerido que debemos celebrar el pago de impuestos. Cito a Sunstein. No te levantes mañana y cubras tu casa de negro, porque el día de los impuestos no es un día de luto nacional. Sin impuestos no habría libertad, sin impuestos no habría propiedad, sin impuestos pocos de nosotros tendríamos algún activo que valiera la pena defender. Y un poco más adelante agrega, y el gobierno no protege meramente la propiedad, también define y asigna propiedad. Imaginarse propietario sin gobierno es por lo tanto como imaginarse a jugadores de ajedrez sin las reglas del ajedrez. Todo esto es una perogrullada, pero aún tiene que convertirse en un lugar común. Puede ser razonable en ciertos casos bajar alícuotas impositivas. Lo que es irrazonable y de hecho descabellado es la muy familiar retórica conservadora que categóricamente opone libertad individual al poder del gobierno para gravar y gastar. No se puede estar a favor de los derechos y contra el gobierno, porque los derechos carecen de sentido a menos que el gobierno los haga cumplir. Siguiendo este razonamiento, impugna la distinción, la famosa distinción en la filosofía política entre derechos negativos y derechos positivos. Dice, cito, la sobreusada distinción entre derechos negativos y positivos tiene poco sentido. Derechos de propiedad privada, libertad de expresión, inmunidad frente al abuso policial, libertad contractual, ejercicio libre de la religión,
tanto como derechos a la seguridad social, Medicare y cupones de alimentos, son servicios sociales financiados por los contribuyentes y manejados por el gobierno, diseñados para mejorar el bienestar colectivo e individual. Y concluye con grandilocuencia: no hay libertad sin dependencia. Por eso es que debemos celebrar el Día de los Impuestos. Como Oliver Wendell Holmes, el gran juez de la Suprema Corte, le gustaba decir, los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. De hecho, si van a los edificios del IRS, creo que ese eslogan figura arriba para incentivarlos. Creo que cualquier libertario, anarquista o no, al escuchar los énfasis lingüísticos de Sustein, debería sentirse con el estómago revuelto. Sin embargo, una vez recuperado el aliento, será preciso contraargumentar. Llegado a este punto, los defensores del Estado mínimo, incluso aquellos defensores del Estado ultra mínimo, estarían en aprietos a la hora de responder a los argumentos presentados por Sustein a favor de que exista un tax day. Después de todo cuanto dice Sustein es verdadero para quienes creen que debe haber un Estado mínimo. Lo único que podrían hacer es intentar mostrar que la conclusión normativa debería haber un día de los impuestos no se deduce de sus premisas fácticas verdaderas. Quizás aquellos que creen que el Estado es un mal necesario podrían replicar que en realidad no debería ser un día de festejo sino de duelo. En cualquier caso, los defensores del Estado mínimo, al no poder quitarle credibilidad a las premisas de Sustein, terminan siendo funcionales a sus intereses de fondo. En realidad, Sustein no está tan interesado en que realmente se instituya el Día de los Impuestos. Sería ridículo si realmente estuviera interesado en esto. Y es probable que cada vez que encuentro algo que está mal, generalmente encuentro su nombre asociado a este hombre, pero bueno. ¿Dónde estaba? En realidad, Sustein no está tan interesado en que realmente se instituya el Día de los Impuestos, como lo está en instalar una mística estatista. Recordemos que su intención es desactivar lo que él denomina la retórica conservadora, pero la desarticulación de dicha retórica solo puede traer malas consecuencias políticas para el libertario que defiende el Estado mínimo también. El libertario minarquista, aquel que defiende el Estado mínimo, debe forzosamente admitir que la retórica conservadora, aunque pueda ser inexacta, es ampliamente correcta y puede tener un potencial transformador muy fructífero en términos de adelantar el ideal de la libertad. Es en casos como este, entonces, que ser defensor del Estado mínimo y no ser anarquista trae un rédito político, tanto de largo como de corto plazo, contraproducente para el avance de la libertad.